En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, los surcos forman invaginaciones en el prosencéfalo llamadas vesículas ópticas, las que después entrarán en contacto con el ectodermo superficial, produciendo en él los cambios para la formación del cristalino a los 28 días. Las vesículas ópticas comienzan a invaginarse para construir la copa óptica de pared doble. En un principio, las capas internas y externas de la copa están separadas por una luz llamada espacio intrarretiniano, pero después desaparece y las dos capas se unen. La invaginación no se limitará a la porción central de la copa, sino que incluye una parte de la superficie inferior que forma la fisura coroidea. Esto permite a la fisura hialoidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda conocida como futura pupila. Durante los procesos anteriores, las células del ectodermo superficial comienzan a alargarse para crear la placoda del cristalino. Luego esta se invagina, convirtiéndose en la vesícula del cristalino. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial para luego situarse en la boca de la copa óptica. Cristalino. Poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para producir fibras largas que poco a poco van llenando la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, esas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina con esa fase, porque otras fibras secundarias se agregan constantemente al núcleo central. Retina, iris y cuerpo ciliar. Se le da el nombre de capa pigmentaria de la retina a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por pequeños gránulos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna, o también conocida como capa neural, de la cúpula óptica resulta más complejo. Las quintas partes que constituyen la parte óptica de la retina contienen células alrededor del espacio intrarretiniano, que se diferencian en bastones y conos. Los bastones son más numerosos y sensibles que los conos, pero sí que detecten el color como los conos. Junto a esta capa fotorreceptora se hace la capa de manto que genera neuronas y células de soporte, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa que contiene los axones de las neuronas. De las capas más profundas en esta zona, las fibras nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual se convertirá en el nervio óptico. Por eso, los impulsos luminosos cruzan la mayoría de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y conos. La quinta parte anterior de la capa interna, también conocida como parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa. Más tarde, se divide en la parte iridia de la retina, que constituye la capa interna del iris, y en la parte ciliar de la retina, que participa en la formación del cuerpo ciliar. Mientras tanto, la región entre la cúpula óptica y el epitelio superficial que recubre esta, llena de mesénquima laxo. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila se forman en este tejido. En el adulto, el iris está constituido por la capa externa sin pigmento de la copa óptica y por una capa de tejido conectivo muy vascularizado que contienen los músculos de la pupila. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por sus pliegues pronunciados afuera están cubiertos por una capa de mesénquima que da origen al músculo ciliar. Adentro se conecta al cristalino mediante una red de fibras elásticas conocidas como ligamento suspensorio. Coroides esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado de mesénquima. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y en una capa externa.
La capa interna produce una capa pigmentaria muy vascularizada, conocida como coroides. La capa externa se convierte en esclerótica y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. La cámara anterior se forma y se divide el mesénquima en una capa interna delante del cristalino y del iris, llamada membrana híbrido-pupilar. Tiene una capa externa que se continúa con la esclerótica, conocida como sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es el espacio entre el iris por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de un líquido llamado humor acuoso, producto de la apófisis del cuerpo ciliar. El humor acuoso es transparente y circula desde la cámara posterior hasta dentro de la cámara anterior, administrando los nutrientes a la córnea y el cristalino que carecen de vascularización. Cuerpo o humor vítreo. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, además, invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí, crea los vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino para construir la capa vascular en la superficie de la retina. Además, produce una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios intersticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal, dejando atrás el conducto hialoideo. Desarrollo del nervio óptico. La copa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco conocido como fisura coroidea. En este surco se localizan los vasos hialoideos. La visión al nacer. El ser humano al nacer no tiene su sistema visual plenamente desarrollado. No nacemos viendo, sino con la capacidad de aprender a ver. A pesar de contar con las estructuras oculares completas, el sistema visual de recién nacido es inmaduro y se irá desarrollando a medida que la corteza cerebral reciba estímulos apropiados y más o menos simétricos de ambos ojos durante los primeros años de vida. Maduración visual. La maduración visual es un proceso dinámico que sufre modificaciones anatómicas y fisiológicas después del nacimiento y se perfecciona sobre la base de la experiencia visual que se adquiera durante los primeros años de vida. En los primeros meses, que son de especial importancia, se pueden distinguir diferentes etapas. Desarrollo de la función visual en los niños. Si ponemos cifras a lo que ve el bebé, tendríamos que, aproximadamente, su capacidad visual es de un 5% respecto a la del adulto, a los 2 a 4 meses del 20%, al año de un 30 y 40%, y de un 50% a los 3 años. No será hasta los 8 y 9 años aproximadamente cuando la visión se desarrolle por completo, siendo los 4 primeros los de mayor progresión. En este periodo, el sistema es muy vulnerable de forma que la falta de aporte de estímulos visuales puede tener consecuencias nefastas. Cualquier causa que comparte una mala visión de uno o ambos ojos, como un defecto refractivo no corregido, estrabismo o una catarata, durante la infancia puede provocar una falta de desarrollo de la función visual, derivado en un problema de ambliopía u ojo vago. El ser humano al nacer no tiene su sistema visual plenamente desarrollado. A pesar de contar con las estructuras oculares completas, el sistema visual del recién nacido es inmaduro y se irá desarrollando a medida que la corteza cerebral reciba estímulos apropiados y más o menos simétricos de ambos ojos durante los primeros años de vida. Sufre modificaciones anatómicas y fisiológicas después del nacimiento y se perfecciona sobre la base de la experiencia visual que se adquiera durante los primeros años de vida. Al nacer, el bebé tiene una visión limitada a 20 o 30 centímetros. Solo percibe las sensaciones de claro y oscuro. La movilidad de los ojos es muy reducida y la agudeza visual también. Las caras humanas atraen enormemente su atención, en especial la de sus padres.
siendo los límites del pelo los que ayudan más a su reconocimiento. A los 2 a 3 meses ya sonríe y empieza a seguir con sus ojos objetos en movimiento, aunque lo hace moviendo también la cabeza. A partir de los 3 meses se inicia la visión estereoscópica o visión de profundidad o relieve y comienza a manifestar gran sensibilidad por los objetos brillantes. A los 4 meses, el niño percibe más variedad de colores, empieza a enfocar mejor y reconoce cada vez más rostros. Es en este momento cuando aprende a mover sus ojos con independencia de la cabeza y se va desarrollando la coordinación de los movimientos oculares. Alrededor de los 5 meses de edad, la capacidad de un bebé para ver qué tan lejos está un objeto de él, lo que se conoce como percepción de profundidad, se ha desarrollado completamente. Ellos están viendo el mundo en 3 dimensiones. Mejoran su alcance para objetos tanto cercanos como lejanos. También tienen una buena visión de colores, aunque no tan desarrollada como la de un adulto. Pueden reconocer a sus padres, seguir objetos con la mirada e incluso recordar un objeto aunque solo vean una parte de él. 6 meses. El bebé puede fusionar las dos imágenes retinianas de un objeto obteniendo visión binocular. Gracias al dominio progresivo de la binocularidad, percibe las 3 dimensiones y puede calcular la distancia a la que se encuentran las imágenes y los objetos. A partir de este momento, ya ha aprendido a utilizar ambos ojos de forma coordinada.